Amiga querida, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica plataforma que tiene el mismo nombre, por cierto, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que te encuentres, agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas hispanoparlantes que se encuentran en cualquier rincón de este hermoso globo terráqueo. Nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Y antes de comenzar, me gustaría que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Tú sabes que somos un organismo laical, que no pretendemos fines de lucro y que, bueno, lo único que deseamos es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Hoy les tengo un invitadazo. Hoy tengo un gran programa. Por favor, si por algo estás por ahí, comparte este programa, dale like aquí y de verdad este testimonio te va a interesar muchísimo. Tengo el gusto de tener a José Manuel Gutiérrez, que es nacido en Málaga, España. Es apologista, católico y comunicador. Es un comunicador bastante comprometido con la evangelización desde 2019. Es creador y director del canal de YouTube Pater Noster, dedicado a la defensa de la fe, la apologética y la formación doctrinal desde la fidelidad al magisterio de la Iglesia. Es autor de varios libros sobre la fe católica, la teología y la espiritualidad cristiana. Es que tengo el gusto enorme de recibir a José Manuel Gutiérrez. José Manuel, bienvenido. Muy buenos días, hermana Alejandra. Un placer estar aquí hoy en tu espacio y poder dar a conocer pues mi testimonio de conversión, ¿no? Que me gustaría pues que ayudara a mucha gente, ¿no? Gente que estén dentro de la iglesia y tenga sus dudas, y todos aquellos católicos que estén fuera de la iglesia porque un buen día pues decidieron marcharse, y mi testimonio pues les pueda iluminar, ¿no? Pues ese camino de vuelta a la iglesia. Qué bien. ¿Cómo comenzó todo? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cómo fue que encontraste esta verdad? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasaba? Pasaron, Alejandra, un montón de cosas. Vamos a comenzar un poquito por el principio, ¿no? Lógicamente. Fíjate, yo era un católico de primera comunión y para de contar, ¿no? Como millones de católicos, ¿no? Se bautizan, Así es. hacen su comunión y te olvidaste de la iglesia. Ya no vas más a la iglesia, a no ser que haya pues una boda, otro bautismo, y casualmente pues tengas que pasar por el templo y tragarte la misa, ¿no? Tan pesada que nos parece, ¿no? Y entonces pues mi fe quedó ahí, ¿no? Con 8 añitos. Vamos a avanzar en el tiempo. Yo, mi juventud y mi adolescencia, pues yo era un chico, como podríamos decir hoy en nuestros días, un chico muy aburrido, en el sentido en que mi vida era escuela, estudiar y en casa. Y esa era mi vida, ¿no? Yo no tuve una vida rocambolesca, ¿no? Como puedan decir algunos hermanos, pues no, yo es que estuve metido en temas complicados. No. Yo era un chico bastante aburrido en todo eso, ¿no? Yo no era el típico chico que daba problemas a los padres ni nada de eso, ¿no? De eso, pues, podemos dar gracias a Dios. Muy bien portado. Sí, pero lógicamente vivía ajeno a la iglesia y a la fe. Pero fíjate, a la edad de 29 años o así, tengo 46 en la actualidad, aunque parezco 15. Al llegar a los 29, 30 años, no sé qué pasó en mi vida, no lo sé, porque yo siempre he sido muy espiritual, sentí una búsqueda interior de Dios, ¿no? Yo siempre he sido muy espiritual. A mí me gustaba mucho en el colegio la asignatura de religión, por ejemplo, y yo tenía siempre una inquietud, que era, ¿qué va a pasar conmigo
cuando yo muera. Y yo buscaba información de eso, pero no lo buscaba ni en libros de espiritualidad, ni en la vida de los santos, ni en la Biblia, ni en documentos de la iglesia, nada, nada, nada. Yo busqué, por ejemplo, yo tuve en mis manos durante mucho tiempo un libro de Raymond Moody, Experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y todo eso, pues, a mí me inquietaba, ¿no? Yo, por ejemplo, hermana, yo veía una película. Vamos a imaginar una película en donde aparece una escena fúnebre. Pues para mí eso me causaba una tremenda crisis interior, ¿no? Yo tenía miedo a la muerte, ¿no? Perdón. Y ha sido como a través de la iglesia, a través de la doctrina, de la vida de los santos, de leer la Sagrada Escritura, como yo he podido solucionar todas esas dudas. Yo, si buscaba fuera de la iglesia, me surgían más dudas, más inquietudes y más miedos, ¿no? Pero fue especialmente a la edad de los 29 años, a través de una crisis personal y familiar, ¿no? Donde estuve, pues, tres meses, sí, 3 meses y medio, pues, retirado de lo que es, pues, mi casa familiar, ¿no? Con mi esposa y mi hijo. Luego también tuve el acontecimiento del fallecimiento de mi abuela materna. Mi abuela materna, pues, era mi madrina de bautismo, era mi abuela, era mi amiga, era mi confesora. Todo lo que tú puedas englobar en ese amor de abuela, pues yo lo englobaba todo ahí, ¿no? Y yo con mi abuela, pues, sentía verdadera pasión. Y mi abuela por mí, pues igualmente, ¿no? A pesar de que tenía un montón de nietos, pues yo parecía que le caía mayor en gracia, ¿no? El Y preferido. podríamos decirlo así. Espero que no vea este video algún primo mío para que no se me enfade. Pues sí, ¿no? Y mi abuela pues falleció en agosto del año 2010. Y entonces yo ya venía leyendo la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura. Y en una ocasión, pues llegó a mi vida 2 Biblias de un amigo protestante, ¿no? Que me las regaló. Me regaló una, que era la edición bolsillo de la Biblia de Jerusalén. Y me regaló también una Reina Valera, que era una revisión del año 2005. Era pequeñita. Y fíjate qué casualidad, ¿no? Me dan por un lado la Biblia católica y por otra la protestante. Yo la leía de manera indiferente. Yo no veía diferencias. No tenía una formación, pues yo pensaba y yo leía, pues fíjate, por las que me pillara más a mano, ¿no? Si podía coger la Reina Valera, pues yo leía la Reina Valera. Que tenía más cercana la Jerusalén, pues cogía la Biblia Jerusalén, ¿no? No veía diferencia alguna. Entonces, pues después del fallecimiento de mi abuela, después de esa ruptura momentánea con mi esposa, pues volví a casa. Pero cuando volví a casa noté algo diferente, porque ni mi mujer era practicante, ni yo tampoco. Pero cuando yo llegué, mi mujer pues me comentó, ¿no? Que estaba yendo a un culto pentecostal. Y ella misma pues me invitó. Yo no lo vi nada malo, ¿no? Es más, me pareció muy bien, porque fíjate, si en algo funcionan muy bien las sectas, es cuando tú estás pasando por un momento anímico bastante bajo, porque tú tienes tus defensas bajas y es cuando aprovechan para entrar, ¿no? Y fíjate, se dio también ese fenómeno, ¿no? Cuando ya fuimos la primera ocasión a ese culto, un culto pentecostal. Ellos son muy, muy cálidos, ¿no? Podemos decir así, son muy cálidos en la acogida. Cuando tú vas por primera vez, ese boom de amor, ¿no? José Manuel, qué estupendo eres, un abrazo, un besito por aquí, y tú como el ánimo lo tienes bajito, pues lógicamente pues tú te vienes arriba, ¿no? Mira, qué buena gente, y te conquistan. Exacto, te sientes acogido, ¿no? Porque quizás ese bajón emocional, pues tú lo quieres cubrir pues con ese cariño, ¿no? Cariño, entrecomillado, porque luego más adelante lo vamos a ver.
Entonces yo ese día fui a ese culto pentecostal. Fíjate, hermana Alejandra, yo soy una persona muy, muy observadora. Y yo cuando estaba en ese culto, en el ala derecha del templo había un matrimonio chileno y argentino. El marido era argentino, la señora era chilena, un matrimonio que quiero muchísimo. Son de los pocos amigos que me he llevado desde ese momento por el que pasé por esa secta. Y yo, sin conocerlos aún, yo me encontraba pues enfocado en lo que es el culto. Pero cuando yo llegué, voy a ir un pelín más atrás, antes de hablar de Fernando y de su señora. Yo en el momento que yo entro en esa nave industrial, porque no, lógicamente no era un templo, no era una iglesia como todos conocemos, ¿no? Y yo, a pesar de que yo no tenía formación, yo cuando entré en ese lugar, pues yo tengo ojos, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, aquí me faltan cosas. Hay elementos que no reconozco. Digo, no hay altar, no hay sagrario, no hay bancas de madera, no hay imágenes. Yo lo que me encontré fueron sillas de plástico colocadas, una tarima y sobre esa tarima, pues instrumentos musicales, una guitarra, una batería, un teclado, ¿no? Todo eso. Y a mí digo, bueno, vale, de acuerdo. Me pareció extraño, pero digo, si aquí hablan de Dios, pues ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Y cuando comenzó el culto, eran dos, era el pastor y la pastora, eran también matrimonio, y yo me fijaba en esa pareja, ¿no? Que te he comentado antes, ¿no? De mi amigo Fernando y su esposa. Y todo el mundo, todos sabemos, ¿no? Que los cultos pentecostales son muy efusivos, ¿no? Amén, gloria a Dios, todo eso, ¿no? Pero yo me fijaba, porque me pareció curioso, que ellos en vez de decir amén, se persignaban. Y yo, pues me quedé un tanto así, ¿no? Porque yo veía que nadie se persignaba, pero todo el mundo decía amén, menos ese matrimonio. Y me llamó la atención. Entonces llegó el momento, después de la prédica, todo eso, ¿no? Los cantos, hubo un momento en que los pastores iban a ministrar, ¿no? Orar sobre cada feligrés que se encontraba allí. Iban pasando pues todos los que querían, ¿no? Los que no querían pues se quedaban más atrás. Y yo como estaba como estaba anímicamente, pues yo me levanté. Yo me levanté también, digo, bueno, no está mal que oren por mí, ¿no? Y yo hice la filita y entonces de nuevo vi a Fernando, ¿no? A mi querido hermano Fernando. Y comenzó el pastor a orar sobre él, le impuso la mano en la cabeza y comenzó pues a dar gritos, ¿no? El fuego de Dios, un montón de cosas. Y yo vi que lo empujaba. Al comienzo eran toques flojos hasta que yo vi que cada vez el empujón pues era un poquito más fuerte. Y él hacía como que se podía caer, pero no se caía, ¿no? Yo cuando vi eso, sencillamente algo en mi fuero interno me decía, eso no está bien, eso no es correcto. O al menos es lo que me parecía a mí. Y yo tomé la decisión de volverme a mi banca. El pastor me vio, me estuvo mirando porque me di cuenta. Y bueno, ahí terminó lo que es el culto, ¿no? Y todo eso. Pero al poquito tiempo, no sé si pasaron como 2 semanas o así, hubo una reunión un jueves tarde. Y ahí es donde esa iglesia se subdividió. Y voy a contar el motivo por qué se subdividió. Esa iglesia estaba con 2 pastores que eran en matrimonio, pero había un pastor adjunto y la hermana de ese pastor adjunto era la hermana de la esposa del pastor. Parece un poco lioso, ¿no? Pero esta señora del pastor adjunto era la cuñada del pastor. Pues bien, esa tarde pues nos invitaron para que todos lleváramos pues algún plato de comida, ¿no? Pues el que podía llevar un refresco, el que podía un pollito asado, un pollo asado, un paquetito de patata, ¿no? Para compartir allí.
Y cuando estábamos en el mejor momento de ese compartir, pues estábamos comiendo, hablando, ¿no? Así entre los hermanos, y oíamos un grito de fondo. Había Ole. un poco de escándalo, ¿no? En la oficina había un poco de escándalo porque estaban los dos matrimonios, ¿no? Y estaban discutiendo por el tema del diezmo. Órale. El tema del diezmo, ¿verdad? Y estábamos allí, estábamos todo el mundo extrañados, ¿no? Porque había un jaleo bastante importante. Y salió la pastora principal. Y de muy malas maneras nos echó. Nos echó. Fuera todo el mundo de aquí, fuera todo el mundo de aquí. Pues lógicamente, pues tú recoges tus cosas y aunque no entiendes nada, el por qué, porque para nosotros no existía motivo y nos marchemos. Pues bien, entonces en ese momento esa iglesia se subdividió. Ese matrimonio siguió con esa iglesia que se llama Alto Refugio, no me importa dar nombres, y se fundó otra iglesia, Unidos por Cristo. El nombre es un tanto irónico, porque lo que nos Claro. dividió, aparte del diezmo, pues también fue el tema de la iglesia, ¿no? Unidos por Cristo, pero no nos hemos separado por el diezmo. Entonces, pues esa iglesia, pues al comienzo, pues se daba en hogares. Un día tocaba en mi casa, otro día tocaba en otra. Allí se leía la Biblia, se hacían algún canto un poquito más bajito, ¿no? Porque si era una zona de bloques donde hay más vecinos, pues para no molestar, pues se cantaba más bajito, se hacía también una pequeña merienda y lógicamente se pedía también el diezmo porque se necesitaba abrir un local, ¿no? Yo he pasado en esta experiencia mía, pues por esta secta, por garajes de motocicletas que tú entrabas y olía en goma, olía en gasolina, Claro, algo claro. que no es digno de Dios, que no es digno de Dios. Todo hay que decirlo. No es que los primeros cristianos pero los primeros cristianos eran perseguidos y se tenían que meter donde sea. Claro, se Aquí en escondían. España, aquí en España, gracias a Dios, pues no nos tenemos que esconder de nadie, ¿no? Y no es digno, ¿no? Un garaje para darle culto, pues, a Dios. Entonces, pues ya se reunió el dinero, se cogió un local y entonces, pues en ese local, pues comencemos a caminar con esa nueva iglesia y entonces nos preparemos los nuevos, yo entre ellos, para el bautismo. Y sin bautismo, pues en esta secta, pues no permitían que leyeras la Biblia, que participaras en el coro, que subieras a predicar, nada, ¿no? Simplemente eras un figurante hasta que tú accedieras a bautizarte y me bauticé, ¿sí? Me bauticé. Incluso tengo por ahí fotografías, ¿no? Que un día pues la compartí en mi canal incluso. Pues después de ese bautismo, pues yo incluso llegué a predicar en esa iglesia. Yo recuerdo que mi primera predica fue sobre la samaritana. Fue mi primera prédica allí. Y yo intuía, ¿no? Por lo que yo escuchaba del pastor incluso y de su hijo, que era el diácono, para que yo un día fuera pastor. Ya. Fíjate, ¿no? Yo Ya te era habían algo echado que el ojo. sí, me habían echado el Ya ojo, sinceramente. sí, sí, sí. Y fíjate, pero todo eso se les vino abajo enseguida, porque yo soy una mente inquieta y lo vas a entender, ¿no? En las reuniones que hacíamos jueves y domingo, los días jueves era para estudiar la Biblia. Y yo ya me estaba estudiando la Biblia incluso antes de pertenecer a esa secta. Entonces yo ya iba con cierta formación a mi manera. Claro. Yo la Biblia la devoraba. Yo, donde tú me vieras sentado, yo estaba con mi Biblia, leyendo mucho, entendiendo poco, pero leía, ¿no? Lo suficiente como para que un pastor no me engañara. Fíjate, con una lectura básica, pues tú no vas a caer en las mentiras de un pastor evangélico. Y entonces, un jueves, estábamos tranquilamente dando esa clase de Biblia y yo pues me convertí un poco en la piedra del zapato del pastor.
Claro. Porque el tema, un día creo que era el diezmo, entonces yo con la Biblia le desmonté el diezmo. En el libro de Hebreos nos dice que los que son herederos del diezmo era el sacerdocio de Leví, porque ellos no tenían heredad. Y Dios los escogió y el diezmo era para los sacerdotes levitas y para las viudas, para los inmigrantes y para los huérfanos. Entonces yo le pregunté delante de toda la gente, imagínate, mi mujer también delante, y le leí ese texto donde la palabra de Dios afirma que los que deben de cobrar el diezmo son los sacerdotes levitas. Y yo le pregunté directamente al pastor, digo, pastor, ¿usted pertenece o usted posee el sacerdocio levita? Él no supo qué contestarme. Digo, porque aquí dice que son ellos los únicos que deben de cobrar el diezmo. Lo único que me dijo fue lo siguiente, con un acento bastante marcado de Argentina, ¿no? Dice, José, sos odioso. Me dijo eso, ¿no? Me dijo eso delante, como no sabía qué responderme, porque no, la inquietud estaba ahí, ¿no? Yo le mostré la Biblia, quizá mucha gente de allí no habrá leído nunca ese texto, sino que simplemente lo remiten a Éxodo 24, ¿no? Para sacarlo de la iglesia, pero ese versículo como que se le atragantó, ¿no? Al pastor. Y fíjate, hermana Alejandra, luego de vuelta a casa en el coche, lo que me cayó a mí por el camino. Mi mujer, ¿quién eres tú para decir eso al pastor? ¿Tú por qué tienes que confrontarlo? Digo, yo no lo confronto. Es confrontarlo con la palabra de Dios, simplemente. ¿No decimos que la verdad libera? Pues ahí está la verdad. Y yo simplemente leí la palabra de Dios. Yo no he puesto ahí ninguna palabra mía. Eso está escrito. Eso no lo escribí yo. La carta de Hebreos no la escribió José Manuel, sino que eso ya lleva ahí 2000 años escrito. Claro. Claro. Y fíjate, hermana Alejandra, yo ya tenía mis ciertas dudas, ¿no? Aunque yo me había bautizado como pentecostal, pero yo tenía ciertas dudas. Yo ya estaba viendo, por ejemplo, videos de nuestro hermano Frank Morera, al cual quiero muchísimo, y él me aconsejó en mis inicios con la apologética. Una frase que me dejó marcado fue que me dijo él, dice, un apologista, ¿no? Pues tiene que darse a la oración, lógicamente. Claro. Dice, pero prepárate para los palos que te van a dar. Y lógicamente no se equivocó nada. Hombre, su larga trayectoria y experiencia, pues él lo sabe de sobra, ¿no? Los palos que recibimos, tanto de católicos como de no católicos. Y entonces, pero eso es algo que nos sucede, ¿no? Digo, cuando eres practicante y no estás en el círculo donde todos hacen lo mismo, donde todos son practicantes, como que te relegan, ¿no? Te vas quedando un poco solo. Sí. Sucede. Sí. Y fíjate, hermana, yo los mayores palos que yo he recibido no han sido de protestantes, han sido de católicos, que Sí, incluso citándole el magisterio de manera literal, te dicen, estás equivocado, perdona, te estoy leyendo literalmente el catecismo o te estoy leyendo literalmente una encíclica. ¿Cómo que yo estoy equivocado? Tú simplemente oyes por mi propia voz lo que dice ese documento. Entonces el problema no es conmigo, tú tienes el problema con la iglesia. Claro. Pues yo en ese tiempo de discernimiento, hermana Alejandra, yo comencé a ir al culto pentecostal, pero también comenzaba a ir a misa. Con ellos. Claro, yo seguía en esta denominación pentecostal, pero había jueves y algunos domingos que yo iba a misa. Y entonces, pues en Málaga, en la parroquia de San Lázaro, en el barrio de Cristo de la Epidemia, había un sacerdote. Puedo decir el nombre o no lo puedo decir, como tú prefieras, Alejandra. Como tú quieras. Sí, hoy es un alto rector en el seminario, el padre Antonio Eloy. No tengo miedo a decirlo porque es la pura verdad. Si fuera mentira, pues igual no, pero no tengo problema con eso, ¿no? Pues yo me cité con él un día
y le mostré mis inquietudes, ¿no? Lo hicimos ahí en un parquecito cerca de la parroquia y yo pues le comenté al padre, ¿no? Digo, mira, padre Antonio, pues mire, yo estoy yendo a una secta pentecostal. Ah, sí, esas son de los que del Espíritu Santo. Digo, sí, sí, esas. Y yo estoy pensando en volverme a la iglesia porque yo estoy formándome por mi cuenta, estoy leyendo los padres de la iglesia, estoy leyendo la escritura, estoy pues formándome en apologética. Lo único que me puedo decir ese sacerdote fue, José Manuel, haz lo que quieras. Órale. Y yo me quedé peor Esperabas, cuando, claro, esperabas algo obviamente, más, ¿verdad? Claro. obviamente, porque no estoy hablando con cualquier hijo de vecino, estoy hablando con un pastor de la iglesia. O sea, es como si viene la oveja y le dice al pastor, pastor, estoy aquí en el redil, pero igual me quiero ir con el lobo. Y le diga al pastor, no, no, pues si quieres, pues ve con el lobo. No hay Adelante. problema, no hay problema. Yo ahí, en ese sentido, yo me sentí desplazado por la iglesia, en ese sentido, ¿no? Pero yo no perdí la esperanza. Yo no perdí la esperanza. Yo tenía en mi mente y en mi corazón que yo finalmente iba a volver a la iglesia, por mucho que me pusieran la zancadilla, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, yo me armé de valor, hermana, me armé de valor y le dije en una ocasión al pastor, ¿no? Porque yo ya decidí formalmente abandonar esa secta. Entonces, fue un día sábado, eso te estoy hablando del año 2012. Fíjate que el año 2012 fue un año muy especial y muy bonito porque el Papa Benedicto XVI declaró ese año como el año de la misericordia. Cierto. Sí, sí, sí. Y para mí eso no es casualidad, no es casualidad. Yo recuerdo que en la parroquia de aquí de Málaga, de San Antonio María Claret, en ese año de la misericordia, cuando yo también iba a misa ahí, había allí un flyer que decía, ¿no?, que la iglesia, el Papa, nos invitaba en este año de la misericordia pues a redescubrir la Sagrada Escritura, ¿no? Y digo, mira, pues es justamente lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pues en ese año 2012 yo decidí ese sábado de llamar al pastor y decirle que abandonaba esa denominación pentecostal. Tomé el teléfono, lo llamé y le digo, pastor, sí, ¿quién es? Digo, soy José Manuel. Digo, pastor, he decidido formalmente, yo me veía en la necesidad formal de informarle. Yo podría no haber ido más y punto, ¿no? Pero Claro. yo pues, a veces, Por pues, educación. por educación, a veces ser Sí. excesivamente educado, hermana Alejandra, a mí eso a veces me ha traído problemas. Así. Porque el ser, fíjate, una anécdota sobre el exceso de educación. Aquí donde yo vivo hay cerca una capillita de Padre Pío de Pitelchina, es la única que hay en España. Pues yo entré en esa capilla hace casi como un año y yo veía que todo el mundo grababa con sus teléfonos, ¿verdad? Vídeos, hacían fotos, se hacían selfies y yo, como José Manuel es tan educado, a veces fui al responsable de la capilla y le dije, perdone, mire, yo soy hijo espiritual de Padre Pío, tengo un libro de Padre Pío, tal. ¿Podría yo tomar algunas imágenes o hacer un video cortito? Y me dice, no, aquí no se puede grabar. Ah. Y me doy la vuelta y digo, bueno, ¿y toda esta gente? Por eso digo que a veces el exceso de educación, al menos a mí, a veces me ha traído problemas, porque yo podría no haber preguntado. No, y hay una frase que dice, a veces, o cuando la educación te estorba, ¿no? Porque Sí, a mí me estorba a veces demasiado. sí, de pronto sí. Y esa es la anécdota, ¿no?, que te quería contar. Entonces, este pastor, cuando yo lo llamé por teléfono, yo le dije, mira, pastor, voy a dejar su denominación y me vuelvo a la iglesia católica. ¿Cómo va a ser eso? Tú sabes que tú vas a ser un apóstata.
Y a mí, cuando me dijo, hermana, que yo iba a ser un apóstata, esa palabra a mí me hirió. Me hirió porque digo, un apóstata es un maldito. Es un maldito. Y a mí esa palabra me dejó mucho tiempo un eco, ¿no? En mi mente y en mi corazón, un apóstata. Pero yo sabía, hermana, de corazón, en mi fuero interno, yo sabía que yo estaba dando el paso correcto. Digo, yo por un lado, es como cuando tienes el angelito aquí y el demonio por aquí, ¿no? El demonio te dice que eres un apóstata y el angelito te está diciendo que no, que lo que vas a hacer es correcto, ¿no? Y yo sabía que yo iba a hacer lo correcto. Pues bien, yo después de marcharme de esa denominación, yo tenía una carga, hermana, a mis espaldas, pues muy fuerte. Imagínense, hermana, desde los 8 años hasta los 30 años sin confesarte. Ok, duro. ¿Qué cosa no traía yo aquí a mis espaldas, en mi mochila? ¿Cuántas cosas? Yo conocí y conozco, ¿no? Un sacerdote, un tremendo sacerdote, ¿no? Antonio Jesús Coronado, de aquí de Málaga. Es el vicario de la diócesis. Lleva varios años, ¿no? Como vicario. Y yo tenía cierta amistad con él y yo pues me cité con él para confesarme. Yo llevaba, hermana, una lista. Yo antes de ir a confesarme, pues yo hice mi examen de conciencia, ¿no? Y seguí todos los pasos que a mí me manda la iglesia. Por eso a los hermanos que nos vean, hagan un buen examen de conciencia. No vayan allí y lo que se acordaron bien y lo que no, pues ahí se quedó. No. Sino la confesión sacramental, pues hay que tomársela uno en serio, ¿no? Y si nos dejamos cositas por ahí, pues quizás convertimos esa confesión en un sacrilegio. Yo lo digo, es un aviso a navegantes, ¿no? Entonces yo llevaba una lista que era así, pero cuando la dejaba caer, pues comenzaba a crecer, ¿no? Sí. Como una lista de la compra, ¿no? Bastante amplia. Sí, sí, sí. Y me recibió el sacerdote y comencemos, ¿no? La confesión. Y yo iba leyendo en esa lista, ¿no? Todos los pecados que en esos 22 años yo hice, ¿no? De todo, ¿no? Entonces yo recibí la absolución sacramental y yo me fui de allí llorando. Claro. No me preguntes por qué, pero yo me fui de allí llorando como un niño pequeño. El sacerdote me abrazó, me dijo que no me preocupara porque mis pecados ya habían sido perdonados. Y un punto muy importante que me he dejado es que ese sacerdote en ese año, pues el Vaticano había concedido pues la gracia, ¿no? De levantar la excomunión late sentencia para ciertos pecados, ¿no? Entonces yo pues hice hincapié también en eso, digo, padre, yo he cometido esos pecados tal y tal, y la excomunión pues recae sobre mí. Yo me he bautizado en una secta protestante, siendo bautizado católico, ¿no? Todo eso fue uno de esos pecados de esa larga lista que yo le llevé al sacerdote, ¿no? Y se me levantó esa excomunión, porque tenemos que saber que cuando caemos en ese pecado del cisma, porque yo no había rechazado la fe completa, entonces yo sí sería apóstata, ¿no? Rechazar la fe completa y rebautizarme, ¿no? En rechazar el bautismo. El sacerdote, pues me levantó esa excomunión, me dio la penitencia y ese día de nuevo comulgué, hice mi profesión de fe en la iglesia y fui recibido como ese hijo pródigo, ¿no? Que nos enseña la Sagrada Escritura, que para mí es un retrato precioso que yo creo que de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno ha sido hijo pródigo en algún momento de su vida, ¿no? En algún momento hemos podido rechazar el amor de Dios, ¿no? Y
nos hemos alejado de la casa del Padre. Y, hermanas, pues fíjate, después de haber sido recibido en la iglesia, pues yo seguía mi formación, ¿verdad? Pero te quiero contar un momento muy, muy bonito que me pasó también. Eso en el tiempo, cuando estaba en Tepinto y Valdemoro, ¿no? Si me iba de la secta o no me iba. Fue un jueves que decidí ir a misa. Y mi mujer, pues, ella muy, muy pentecostal, ¿no? Como tú vayas a misa, pues ese culto maldito, no vuelvas a casa. Así, sin anestesia. Órale. Y digo, ¿que no vuelva a casa? Sí, pues nada, me voy a misa. Y me fui para misa. Era un jueves, la misa era a las 7, pero ese día no sé por qué me fui con bastante. A mí me gusta ir con tiempo de antelación, pero ese día me fui con más tiempo aún de antelación. Sería mejor para evitar la discusión. Y yo entré en la parroquia, pero esa parroquia tiene el templo antiguo, pero justamente pegado hay una puertita, un pasillito, y entras al templo más nuevo, ¿no? Que es más amplio. Y yo me llevé una sorpresa enorme. Yo entré ese jueves, entré en el templo antiguo, que es más bien una capillita, me decidí ir por el pasillo, y cuando yo entré vi a gente allí arrodillada. Digo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mucho incienso. A mí me encanta, el olor a incienso me encanta, me fascina. Digo, qué bien se siente aquí. Como los apóstoles, ¿no? Sí. Y fui buscando. Yo no me percataba de nada, hermana. Había allí una hora santa, pero yo no me percataba de nada. Yo entré, pim, 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 me busqué mi lugarcito y me senté. Pero, hermana, cuando levanté la vista, cuando yo levanté la cabeza, vi en el altar el Santísimo expuesto. Y Wow. el sacerdote, el mismo que yo con el que estuve manteniendo esa charla, estaba con el incensario, ¿no? Estaba pasando el incienso, ¿no? Por alrededor del altar. Hermana, cuando yo vi el Santísimo, yo nunca había visto eso. A mí nadie me había explicado eso. Y yo caí de rodillas. Yo Wow. caí de rodillas. Es Yo, que mi yo creo que esto intelecto, es impresionante, ¿no? O sea, después de la primera comunión y de haber andado fuera de la religión católica, conociendo otras cosas diferentes, en donde no está expuesto Cristo ahí, ¿no? Cristo vivo. Y de pronto encontrarte con Él, pues claro que te arrodillas y es adorarlo, pero reencontrarlo. lo que a mí me extraña, hermana, es que yo no sabía que era eso. Ok, Yo no sabía que era eso. A mí nadie me explicó que existía un Santísimo, una hora de adoración, que eran los jueves. Yo no sabía que era la Eucaristía. Yo no sabía que eso era el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y yo, ¿por qué tuve que caer de rodillas? ¿Por qué? Mi alma, porque Dios te habló al corazón. exactamente, a eso Sí, vengo a referirme, hermana. Yo no tenía un conocimiento intelectual de lo que era eso, pero sí tenía un conocimiento práctico que me venía a través de mi propia alma que me infundía ese conocimiento. sí, Y yo caí de rodillas sin entenderlo. Por eso yo cuando yo veo otros testimonios y yo veo personas que les sucedieron lo mismo, digo, es que es lo mismo que me pasó a mí. Es lo mismo. Yo caí de rodillas ante algo que yo no entendía. Y por eso yo recuerdo esas palabras de Filipenses, toda rodilla, ¿verdad? Toda persona se arrodillará ante Jesús. Toda rodilla se así es. doblará. Y yo sentí esa experiencia personalmente. Yo clavé mis rodillas allí y estuve con las lágrimas pues a flor de piel, aún sin entender eso, ¿no? Y me maravillé. Porque aquello que yo vi, eso pues me pareció un trocito de cielo, ¿no? Claro, Es como San Pablo, ¿no? Cuando decía, ni lo que ojo vio, ni lo que el oído oyó.
Pues yo en ese momento experimenté un trocito de cielo en ese momento de adoración ante el Santísimo. Y te voy a decir algo, te acababas de confesar, ¿no? Entonces estabas con el alma limpia, totalmente limpia, y Dios se desbordó en ti, te tocó el corazón. Esto es hermosísimo. Estamos en la recta final del programa. Básicamente, este regreso fue ya rotundo. Y ya fue ahí que empezaste con tu trabajo de apologética, de Exacto. predicador, de todo. Qué interesante. Exacto, hermano, porque fíjate, yo después de estar en esa secta, yo me propuse una cosa. Yo allí veía muchos ataques a la Virgen María, ¿no? Y yo gracias a ella, yo comencé en la apologética. ¿Por qué? Porque yo no quería que ningún hermano católico experimentara lo que yo viví. Yo quería evitar que algún católico pues sufriera pues por todo lo que yo pasé, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel religioso, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Yo quería evitar eso y digo, bueno, si yo puedo evitar, aunque sea una sola alma que caiga en las garras de las sectas, digo, yo ya me doy por vencido. Claro, claro. Es nuestro deber como católicos, ¿no? ¿No te importa si damos lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo, José Manuel? De acuerdo. Dice lo siguiente: ven Espíritu Santo, porque cuando llueve añoro el sol, cuando hace calor deseo el aire fresco, cuando estoy solo extraño a los amigos, cuando estoy con ellos desearé la calma de la soledad. Nunca estoy del todo conforme con la vida. Ven a sanar a esta pobre criatura insatisfecha, que no sabe adaptarse, que no sabe valorar lo bueno de cada cosa, la belleza de cada momento. Ven a darme un corazón abierto y optimista, capaz de recibir lo que tú le regalas cuando tú lo regalas y como tú quieras regalarlo. Hoy mismo, Espíritu Santo, enséñame a valorar el bien de ese día, así como es, sin exigir otra cosa. Enséñame a entregarme en estas circunstancias que me toca vivir y muéstrame que también de esto que me está sucediendo pueda aprender algo, puedo sacar algo bueno. Ven, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Pues llegamos al final del programa, José Manuel. Agradezco infinito de verdad tu testimonio. Dios quiera que sirva muchísimo para personas que a lo mejor están confundidos, diría yo, ¿no? Confundidos porque están también en la búsqueda. Y esto es hermoso porque definitivamente Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Cuando uno decide volver a Él, a Dios no le ganas en generosidad. Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, José Manuel. A ti, Alejandra. Bueno, amigos, pues este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y recuerda que todos los miércoles en punto de las 11 estoy aquí para ti. Y también recuerda que siempre hay oraciones para ti. Y agradecemos la presencia de José Manuel Gutiérrez con su testimonio. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.